Buenos días, Paz y bien. Vamos a compartir pantalla, vamos a trabajar el tema del predicado en la oración, que es el tema que nos corresponde esta semana. Cuando ustedes puedan ver la proyección de la pantalla, me comentan, así damos inicio con la clase de hoy. Ya se puede ver, señor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio con lo que sería el predicado en la oración. Hemos estado trabajando con lo del sujeto, ¿no? Es parte de gramática. Dentro de la oración tenemos que se clasificaban en dos, que serían oraciones unimembres y oraciones bimembres. Las oraciones bimembres vimos que se dividían en dos partes o dos grupos principales, que es el grupo de sujeto y el grupo de predicado. Estuvimos viendo que las oraciones en sí tienen varios grupos de palabras a los que nosotros llamamos sintagmas. Esos sintagmas tienen una palabra central o un núcleo. Pues ya terminamos todo lo del sujeto. Estuvimos trabajando también con la estructura del sujeto, que la estructura del sujeto nosotros veíamos que se compone, en este caso, del núcleo, que siempre o casi siempre será un sustantivo. Veíamos también que siempre va a ir acompañado de determinantes y algunos complementos del núcleo como adjetivos, y estos pues nos sirven a nosotros para complementar información acerca de ese sujeto. Pero no hemos hablado del predicado. Y esa es la segunda parte de la oración, ¿no? Lo que vamos a trabajar en esta clase. El predicado, acá nosotros siempre que hemos visto este tema, porque es un tema que se repite durante todos los años que estamos estudiando, porque de hecho para construir un mensaje o para hablar en comunicación, o para comunicarnos, vamos a tener que entablar mensajes, en este caso, por medio de palabras, ¿no? Y las palabras se unen y forman oraciones, y las oraciones pues dan a conocer información. Pero no hemos hablado de la segunda parte de la oración, que es el predicado. Y como les decía, siempre que se los han enseñado así. El predicado en una oración es todo lo que se dice del sujeto, ¿no? Vamos a ir resaltando. Ese es el concepto básico y está excelente, porque el predicado en una oración aquí dice que afirma o niega el sujeto. Sí, nos da información acerca del sujeto, qué hace, qué dice, ¿sí? Y aquí dice que está constituido por un verbo o grupo verbal. Eso nosotros también ya lo sabemos. Vamos a resaltar nada más de esta parte el predicado y vamos a dejar la tradicional, ¿no? Es todo lo que se dice del sujeto en la oración. Y por acá tenemos un ejemplo. Dentro del ejemplo tenemos un sujeto y tenemos luego un predicado. Y dice, Demetrio fue el primer responsable de la biblioteca de Alejandría. Esa biblioteca de Alejandría existió y se dice que tenía reunido gran parte del conocimiento de la humanidad. Fue una biblioteca que fundó Alejandro Magno. A él le gustaba o era una persona que amaba el conocimiento, que amaba las letras. Entonces, dentro de esta biblioteca, pues, había información, había libros, había pergaminos, manuscritos de muchas culturas y civilizaciones que el Imperio Romano había conquistado en aquella época. Lamentablemente, esa biblioteca se perdió. De eso nos habla aquí la oración, ¿no? O sea, que es algo que sí existió. Pues, si ustedes ven, tenemos sujeto y predicado ya subrayado. Ayúdenme acá a definir nuevamente cuál es el sujeto en la oración. ¿De quién estamos hablando en esa oración? Demetrio. Muy bien, estamos hablando de Demetrio. En este caso, el sujeto solo está compuesto por una palabra, miren. Diríamos que no tiene ni modificador directo ni modificador indirecto, solo el núcleo. ¿Qué pasa con lo demás? Después de encontrar el sujeto, todo lo que estamos diciendo de él se constituye en lo que es el predicado. Y el predicado por lo general va a iniciar con un verbo. Ayúdenme a ubicar el verbo en eso que acabo de encerrar. Responsable. No, responsable es un atributo, es una característica de él. En este caso, ¿Fue, señor? fue, ¿sí? Del verbo, ¿de cuál verbo sería ese?
Es del verbo, de uno de los verbos más irregulares del español. Es del verbo ser. Pero está en pasado, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos el núcleo. Si ustedes se dan cuenta, aparece el verbo y todo lo que se dice después del verbo, todo lo que está conectado con el verbo, es predicado. Entonces, ya tenemos ubicado el predicado. Esa es la primera oración. Si quieren, le pueden colocar acá la letra B abajo. Y ese siempre es el núcleo. El verbo es la palabra más importante. Es la que da información sobre la acción que está realizando el sujeto. Hay tipos de predicado, ¿sí? Ya vimos que es el predicado. Es todo lo que se está diciendo del sujeto. Bueno, ahora vamos con los tipos de predicado. En este caso, vamos a resaltar tipos de predicado y vamos a resaltar los dos tipos de predicado que aparecen acá. Tenemos el predicado nominal y tenemos el predicado verbal. Y no se asusten que no es nada complicado. Se van a dar cuenta que no lo es. Miren lo que dice acá la introducción del segundo párrafo. Bueno, segundo párrafo donde están los tipos de predicado. El verbo es el corazón del área del predicado. O sea que sin el verbo no hay predicado, ¿no? Entonces vamos a subrayar esa partecita. Y luego nos dice que la identificación de este elemento es fundamental para comprender las clasificaciones y la estructura del predicado. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no sabemos encontrar el verbo en una oración, no vamos a poder decir ni qué tipo de predicado es, ni vamos a saber la estructura o los complementos que conforman el predicado o las partes del predicado. Bueno, entonces sabiendo eso, vamos a subrayar que según el tipo de verbo podemos encontrar o se pueden determinar dos tipos de predicado. El primero que es nominal y el segundo que es un predicado verbal. Bueno, vamos a resaltar ahora qué es el predicado nominal. Pero no quiero leer solo yo. ¿Quién me quiere ayudar con el predicado nominal? ¿Alguien que lleve la lectura, por favor? ¿Puedo yo, señor? Por favor. Gracias, Paulina. Cuando el verbo le atribuye alguna característica al sujeto se llama copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. El predicado nominal tiene la particularidad de resaltar a través del verbo las características del nombre que actúa como sujeto. El predicado nominal está formado por dos elementos principales, un verbo copulativo y un atributo. Nombra cualidad o estado de ánimo del sujeto. En estos casos, el verbo cumple la función de mero enlace entre el sujeto y su atributo. Muchas gracias, Paulina. Vean qué pasa en el español tenemos tres verbos. En inglés dicen el verbo to be. Pero nosotros en el español tenemos tres verbos que son bastante irregulares y que nos dan a veces dolorcitos de cabeza porque cambian mucho de tiempo pasado, presente, futuro y porque nunca pueden ir escritos solos, ¿sí? Por ejemplo, el verbo comer es un verbo regular y yo digo yo como o inclusive digo comí y ya tiene sentido, ¿no? En cambio, estos verbos que están aquí, que se llaman verbos copulativos, dice que no dan información a menos que lleven un complemento. Necesitan un complemento. ¿Y cuáles son estos tres verbos en el español? Ser, estar y parecer. Esos tres necesitan un acompañante. ¿Por qué? Imagínense que yo digo, Paulina está. ¿Tiene sentido? ¿Ustedes qué preguntarían? ¿Dónde está? Si yo digo, por ejemplo, Luis es, ¿tiene sentido?
No, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué es Luis? ¿Sí? Si yo digo, mi perro parece, ¿qué parece? ¿Verdad? Necesita un complemento y ese complemento se llama un atributo, que por lo general es una cualidad. ¿Sí? Adjetivos, ¿no? Bueno, ahora vamos a resaltar un poquito. Vamos a resaltar que cuando el verbo le atribuye una característica al sujeto, es decir, dice cómo es, dice dónde está, dice qué parece, se llaman copulativos. Y los verbos copulativos son 3 en el español, ¿no? Vamos a marcar hasta incluso de otro color. Ser, estar y parecer. En cualquier tiempo, ¿sí? A eso, cuando tenemos uno de esos verbos en una oración, le vamos a llamar predicado nominal, porque están atribuyendo una característica al nombre, es decir, al sujeto. El predicado nominal está formado por un verbo copulativo, que se abrevia BC, y un atributo, o A. Y el atributo lo que hace es que nombra una cualidad. Vamos a dejarle esta cualidad. Y ahora quiero que vean la oración de abajo. Tenemos otro ejemplo. Dice, la chica de rojo está despampanante. Vamos a separar el sujeto y predicado. El sujeto, en este caso, no es solo una palabra, sino que es ese grupo. La chica de palabras es el grupo, la chica de rojo es el grupo de palabras o sintagma nominal. Y luego tenemos el predicado, que es lo que estamos diciendo de esta chica de rojo. En este caso, el predicado está compuesto por un verbo y un atributo. Está despampanando. A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería el verbo de esas dos palabras? Está. Está, muy bien. ¿Y por qué dice BC? Porque es un verbo copulativo. Está, ¿sí? Luego nos aparece la característica, en este caso, de o acompañante de esta chica. Dice, está. ¿Cómo está? Despampanante. Despampanante. Muchas gracias, Elena. Entonces, ese es el atributo. Ahora quiero que vean arriba la primera oración. Dice, Demetrio fue el primer responsable de la biblioteca de Alejandría. ¿Qué tipo de verbo tiene? ¿Un verbo qué? ¿Qué tipo de verbo estamos viendo? Miren. Un verbo copulativo. Y les pregunto por qué es un verbo copulativo o cuál de los 3 es. Miren. Ser, estar o parecer. ¿Cuál es el que está arriba? Demetrio fue. Demetrio es. ¿Sí? Este de arriba también es un verbo copulativo y es, le vamos a colocar la C. Si ya le habían colocado la B, le vamos a colocar la C mayúscula porque es un verbo copulativo. ¿Qué quiere decir que es un verbo copulativo? Que este verbo de arriba es uno de esos 3 que tenemos ahí, ser, estar y parecer, que solo nos une con un atributo del sujeto. ¿Cuál es? Ser. Ser está en infinitivo, sin conjugar. Fue, ya está conjugado, ya tiene un tiempo, ya tiene una persona, ya tiene un número. ¿Sí? Está en pasado, ¿no? Bueno, ahora vamos con todos los demás verbos. Esos 3 son los únicos verbos copulativos, son los únicos verbos que van a tener un predicado nominal. No hay más verbos que agregar ahí, solo son 3. Todos los demás son verbos que pertenecen al predicado verbal. Es decir, es un verbo que indica una acción, un movimiento o un estado. ¿Alguien que me ayude a leer el predicado verbal? Yo, señor. Por favor, muchas gracias, Elena. Está formado por un verbo predicativo, BP,
el cual tiene la característica de expresar una acción o un proceso. En general, todos los verbos pertenecen a esta categoría, excepto ser, estar y parecer. Muy bien. ¿Ven? Todos los demás verbos. A ver, mencionan un verbo. ¿Cuál sería un verbo? Ejemplo de verbos. Hacer. Hacer, muy bien. Estar, Dar, no, porque no es predicado verbal. Dice, excepto eso. Esos son arriba. ¿Otro? Hacer, sí. usar, ¿El qué? Bailar, Bailar, muy bien. expresarse, Expresarse, expresar. usar, Pensar, escribir, soñar, comer, reír, bailar, vivir, sentir, proveer también va a ser. proveer, cooperar, realizar. Todos los demás verbos, excepto ser, estar y parecer, pertenecen al predicado verbal. O son verbos que van a construir un predicado verbal porque nos indican una acción, un movimiento, mientras que los otros solo atribuyen una característica. Entonces subrayamos nada más esto y veamos la oración que tenemos de ejemplo. La oración que tenemos de ejemplo tiene el sujeto y el sujeto dice la sutil princesa. ¿De quién estamos hablando? De la sutil princesa. ¿Qué estamos diciendo de la sutil princesa? Constituye el predicado. En este caso, el predicado sería vivir en un palacio de porcelana. Ayúdenme a ubicar el verbo ahí. ¿Cuál sería el verbo de ese grupo de palabras que encerré? Vivía. Excelente. Si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es destacando lo más importante de la página. Ahora vamos al siguiente punto. Ya vimos que hay dos tipos de verbo, bueno, dos tipos de predicado. Los predicados nominales, que tienen verbos copulativos, y los predicados verbales, que tienen todos los verbos a excepción de esos tres. Ahora vamos a trabajar con lo que es complementos del predicado, o lo que nosotros nos hemos visto en otras ocasiones, en otros grados, como partes del predicado. Vamos a colocar por ahí, si gustan, entre paréntesis para que se llaman complementos, se le llama partes, se le llama componentes, como usted guste. El predicado, así como el sujeto, que tiene sus modificadores, también aquí tienen partes, tiene complementos. Los complementos del predicado son tres. El objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial. Bueno, vamos de nuevo. Objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. ¿Me puede ayudar, Emily, con la lectura de qué es el objeto directo, por favor? Objeto directo es la palabra o grupo de palabras que reciben directamente la acción del verbo. Ejemplo, el basquetbolista encestó el balón. Excelente, muchas gracias, Emily. Objeto, cosa, ¿sí? Directo. ¿Por qué es directo? La cosa que recibe directamente la acción. ¿Qué acción? La acción del verbo. Entonces va a responder a una pregunta sencilla cuando ustedes lo quieran localizar fácilmente. Pueden preguntarse ¿qué más el verbo? ¿Sí? En este caso sería ¿qué encestó? ¿Y cuál es la respuesta? El balón, ¿sí? Entonces, ese balón que aparece aquí como OD, que así se abrevia objeto directo, va a ser o va a tener la función de objeto directo. Es decir, es la cosa o es el objeto en el que recae directamente la acción. Es el que está
recibiendo esa acción. ¿Y el verbo en este caso cuál sería? Encestó. Encestó. Y como no es ser, ni estar, ni parecer, este que tenemos acá es un verbo predicativo, ¿sí? Ahora vamos con el objeto indirecto. Kimberly, ¿será que me puede acompañar con la lectura de objeto indirecto, por favor? Está bien, señor. Es la palabra o grupo de las palabras que señala hacia quién está dirigida la acción del verbo. Excelente. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Aquel es el objeto, la cosa que está directamente relacionada con la acción. Ahora aquí dice que es una palabra o un grupo de palabras, pero señala hacia quién se dirige la acción. Entonces, lo que nos vamos a preguntar acá es, ¿a quién o para quién? ¿Sí? Y vean la oración que tenemos como ejemplo. La oración que tenemos como ejemplo dice, Javier y María Paula compraron un perfume para su abuelita. Ahora, nosotros vamos a encerrar el predicado en este caso. El predicado inicia con el verbo compraron y termina hasta el final de la oración con el punto. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál de esas palabras es el verbo de las que están encerradas? Compraron. Compraron. Ahora vamos a ver si tiene objeto directo, la primera parte. ¿Qué compraron? Un perfume. Un perfume, entonces tiene objeto directo. Ahora pregunto de nuevo. ¿A quién o para quién lo compraron? Para su abuela. Para su abuelita. Excelente. Ese para su abuelita constituye el objeto indirecto porque es la persona o es el objeto que recibe o hacia quién está dirigida la acción. ¿Sí? Y el último es el más fácil. El último es un complemento y ese complemento nos indica el lugar, nos indica, aparte del lugar, tiempo, nos indica cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Por ejemplo, si yo agregara aquí, Javier y María Paula compraron un perfume para su abuelita en Metroplaza, ¿sí? Ese en Metroplaza es un lugar, es su complemento circunstancial. De esta parte lo que vamos a señalar es los complementos circunstanciales, son palabras o expresiones que acompañan al verbo, ¿sí? Aportan información sobre las circunstancias en las cuales se desarrollan las acciones. Y hay varias, pero la más común es, por ejemplo, la del lugar. Y vean, acá están las clases de complementos que nosotros podemos encontrar, de circunstancias, de compañía, como cuando decimos con quién, de tiempo, ayer, hoy, mañana, la otra semana, de manera, rápido, despacio, de lugar, en Metroplaza, en el parque, en la iglesia. Hay también de calidad, de cantidad, perdón, de instrumento, de materia, de cosas, hay varias. Pero cuando ustedes quieran encontrar esa parte del complemento circunstancial en las oraciones, pregunten dónde, cuándo, cómo, por qué, con quién, también para qué
¿O con qué? Hay más preguntas, pero estas son como las más comunes que vamos a encontrar y las podemos dejar acá para que nos sirvan de guía. Cuando al final de la oración o en algún espacio del predicado aparece dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué o con quién, sabemos nosotros que es un complemento, que nos está aportando información extra al verbo. Y veamos la oración que tenemos al final. La oración del final dice la cantante. La cantante en este caso es nuestro sujeto, es la persona de la que estamos hablando. Luego nos dice la acción que realiza o agregamos información de ella. Realizó una presentación en la mañana. Bueno, tenemos nuestro predicado, ya lo encontramos. Ayúdenme ahora a ubicar el verbo en ese predicado. ¿Sería? Realizó. Realizó, excelente. ¿Qué realizó? Una presentación. Una presentación, este sería el objeto directo. ¿A quién? No dice, ¿verdad? Y luego tenemos el complemento circunstancial. ¿Cuándo la realizó? En la mañana, miren. Y con eso terminamos el tema, terminamos los componentes, complementos del predicado o partes, como ustedes le quieran llamar, y terminamos la información del predicado. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿No? ¿Se recuerdan que esta parte? Sí, dígame. Disculpe que le interrumpa. Debemos de realizar el resumen de esto. Exacto, Seleni. Recuérdense que esta parte debe estar en su cuaderno, era lo que les iba a agregar. Entonces, hay que trabajar nuestro resumen de esta parte y también vamos a trabajar los ejercicios que aparecen en la página 146 y 147. De hecho, pues mañana que los vea, les explico a detalle esos ejercicios. Igual si tienen alguna duda me consultan. Nos vamos a quedar hasta acá. Los ejercicios que tenemos que trabajar acá serían identificar sujeto y predicado y solo el núcleo, es decir, el verbo. Vamos a hacer el primero nada más. Primero ubicamos el sujeto. ¿De quién nos habla la oración? En este caso nos habla de Alexander von Humboldt, un renombrado científico alemán. Hasta ahí es el sujeto, ¿ven? Todo ese montón de palabras es el sintagma nominal. Ahora el predicado. El predicado inicia, en este caso, desde el verbo. Exploró América del Sur. Y nos dice que debemos encerrar el núcleo. Y el núcleo del predicado es el verbo. Ayúdenme a buscar en el predicado cuál es el verbo. Exploró. Exploró. Excelente. Entonces exploró, lo encerramos. Y abajo lo que podemos hacer es colocarle S al sujeto y P al predicado. En ese sentido trabajamos todas esas oraciones. Luego en el siguiente ejercicio nos piden ubicar o extraer del texto oraciones con predicado nominal, por ejemplo esta. Los muchachos estaban ocupados. Y oraciones con predicado verbal, es decir, por ejemplo esto. Ellos trabajaban en un proyecto para la feria científica. Ustedes las van ubicando. Recuérdense que el predicado nominal solo son con los verbos ser, estar y parecer. En cualquier tiempo, en cualquier persona. Nos quedamos hasta acá entonces. Un gusto saludarles. Paz y bien.